Cuando tenía 19 años me fui de mi pueblo a buscar trabajo a la capital. Al ser la más grande de mis hermanos, mis padres me dijeron que me fuera a vivir con una tía para ayudarles con los gastos. Mi tía vivía en la Ciudad de México. En mi pueblo natal no hay oportunidades de superación y por esa razón decidí mudarme, pero jamás imaginé que al irme de mi pueblo experimentaría una de las experiencias más horribles de mi vida. Pasaron varios días desde que llegué a casa de mi tía. No podía encontrar trabajo. Una mañana mi tía me mostró un anuncio en el periódico donde solicitaban muchacha para el aseo de la casa. No me hice muchas ilusiones, ya que las personas ricas no me querían contratar por no tener experiencia ni tener recomendaciones, pero de igual manera fui a la dirección mencionada en el periódico. Llegué a una casa gigantesca en uno de los barrios más elegantes de la ciudad. Después de tocar el timbre varias veces, me abrieron el enorme portón de madera que adornaba la entrada. Una mujer delgada con un vestido negro pegado al cuerpo me abrió la puerta. «¿Qué deseas, muchacha?», me preguntó. Yo nerviosa le dije que venía por el anuncio del periódico. La señora me barrió con la mirada y me preguntó mi edad. 19, le dije, y ella solo sonrió y me dijo: «Pasa, vamos a platicar de tus labores». Al entrar, vi que antes de llegar a la casa había un enorme jardín lleno de plantas y árboles. En medio de este patio, una enorme casa muy hermosa, llena de detalles en su fachada. Me invitó a sentarme en la sala y me dijo: «Mira, ocupo que alguien me ayude con la limpieza de la casa. Yo cocino, así no tendrás que cocinar. En esta casa solo vivimos mi enfermo esposo y yo, pero no te preocupes, de mi esposo también me ocupo yo. Tú solo te ocuparás de limpiar, pero no te confíes, la casa es enorme y te ocupará todo el día. Por esa razón tendrías que venirte a vivir aquí. Tengo un cuarto destinado para las personas del aseo. Te pagaré muy bien. Podrás descansar 4 días al mes corridos para que visites a tu familia». Al principio se me hizo mala idea el vivir en ese lugar, pero luego recordé las caras que me hacía el esposo de mi tía y no se me hizo tan mala idea al final. Los primeros días pasaron las cosas de manera normal. Fue hasta después de una semana que las cosas extrañas empezaron a pasar. Esa noche me fui a dormir cansada de limpiar todo el día. La casa era muy grande. La señora no bromeaba cuando me dijo que eran 3 pisos los que tenía que limpiar. Solo la habitación de los patrones era la única que no limpiaba. Tenía prohibido entrar a ese lugar. La señora me había dicho que su esposo era muy delicado y que mejor ella hacía el aseo. Después de una semana en esa casa, nunca había visto al señor. En eso estaba pensando cuando me quedé dormida. Por la madrugada me desperté. Tenía ganas de ir al baño, pero no pude levantarme. Estaba acostada boca abajo y al intentar moverme no pude hacerlo. Mi cuerpo estaba paralizado. No podía mover ni un músculo. Arriba de mi espalda estaba algo que no me dejaba mover. Ya me había pasado una vez de que se me subiera el muerto, como dicen en mi pueblo, así que traté de rezar en mi mente para que se fuera, pero no lograba recordar ninguna oración. Era como si ese ser estuviera dentro de mi mente. Eso me aterró. Estuve así como media hora hasta que de repente me quedé dormida, y al despertar pensé que solo había sido un sueño, pero cuando me estaba bañando vi que en mi espalda tenía unos rasguños, algo finos que me ardían con el agua caliente. No entendí qué había pasado. Luego, todas las mañanas despertaba cansada y sin energía. En mi cuerpo tenía moretones y rasguños. Por el día me quedaba dormida en toda la casa. Mi patrona llegó a verme mientras dormía a mediodía, pero no me decía nada. La única vez que traté de justificarme me dijo la señora que no me preocupara, que yo creo solo ocupaba vitaminas y que ella luego me las compraba. Así pasó un mes. Se llegó el día de mi descanso y me fui a mi pueblo. Mi mamá al verme me dijo que estaba muy delgada y pálida, que si estaba comiendo bien. Le dije que sí, pero que dormía mucho pero que no descansaba. Le conté que se me había subido el muerto y me dio una medallita de San Benito.
para que me protegiera. La guardé en mi morralito, luego la llevaría a bendecir y me la colgaría en el cuello. Pasaron los 4 días y tuve que regresar a la ciudad. La señora al verme me preguntó que cómo me había ido. Yo le contesté que bien. Me dijo que ya me había comprado mis vitaminas y que me las tomara con mi té antes de dormir. La señora siempre me preparaba un té antes de dormir y me relajaba y me quedaba sumamente dormida, pero no descansaba. Por la mañana me levantaba igual o más cansada que el día anterior, pero las vitaminas no me ayudaron en nada. Luego al cansancio se le unió un dolor en mi espalda que no me dejaba hacer nada. Cada vez estaba peor, al grado de enfermarme. Ya no me pude parar de la cama. Me sentía sin energía. La señora me cuidó esos días y siempre me insistía en que me tomara mi té. No lo sé, pero comencé a pensar que ese té tenía que ver en cómo me sentía. Así que una noche no me lo tomé. Se lo eché a una planta que tenía en mi cuarto y me fui a la cama. Débil como estaba, traté de dormir. Por la madrugada me despertó un peso en mi espalda. Algo estaba arriba de mí. Traté de levantarme, pero no pude ni moverme. Como pude abrir mis ojos y pude ver en el espejo que estaba a un lado de mí, un ser negruzco montado arriba de mí. La habitación estaba muy oscura, solo podía ver la silueta de eso que estaba arriba de mi espalda. Yo traté de fingir que dormía, escuchaba unos gruñidos muy extraños que venían de ese ser. Luego de mucho rato desapareció de la nada y pude moverme. A la mañana siguiente le conté a la señora lo que había pasado, pero ella me dijo que solo había sido una pesadilla, que todo estaba bien. Yo estaba segura de lo que había pasado, pero no le insistí. Me dijo que me fuera a descansar, que ella se ocuparía de la limpieza y de atender al señor. En ese momento supe que jamás había escuchado ni visto al señor, ni siquiera sabía si en verdad existía. Me fui a mi cuarto, me acosté, estaba pensando en todo lo que estaba pasando hasta que vi la planta que tenía en mi cuarto. Estaba casi seca, muy triste, como si no estuviera regada. Un día anterior estaba muy alegre, recordé que le había echado el té y supe que eso era lo que había pasado. De repente la señora entró en mi cuarto y me dijo que iba a hacer las compras, que no demoraba, y se fue. Yo aproveché para husmear en la casa para ver qué cosa extraña encontraba. Lo primero que hice fue comprobar si existía el esposo de la señora, así que traté de entrar a su habitación, pero la puerta estaba cerrada con llave. Recordé que yo tenía copias de todas las puertas de la casa. Fui por las llaves y traté de abrir la puerta, pero esta no abrió con ninguna. En eso estaba cuando escuché un ruido en el interior de la habitación. Parecía un sonido como de llanto. Pegué la oreja bien a la puerta y confirmé que esos sonidos venían de adentro. Recordé que la habitación principal comparte el balcón con las 2 habitaciones de los lados y abrí la otra habitación y me fui por el balcón. La ventana estaba abierta, así que me asomé cuidadosamente. Vi a un hombre acostado en la cama. Solo podía mover su cabeza, la movía de un lado a otro. Yo toqué la ventana y pedí permiso para entrar, pero no me respondió. Solo me miraba con unos ojos saltones llenos de lágrimas. Me acerqué lentamente a él y noté que trataba de decirme algo, pero no entendía, ya que solo balbuceaba cosas. Yo me acerqué más para ver qué era lo que ese señor tenía en la boca que le impedía hablar. El señor abrió su boca y vi que debajo de la lengua tenía algo negro que se apeñuscaba y se movía debajo de su lengua, y lo hacía sangrar mucho. Parecía un sapo, no sé qué era, pero se veía baboso y asqueroso. Yo solo me tapé la boca, no supe qué hacer. De repente escuché el carro de la señora, así que me salí corriendo y me fui muy asustada a mi cuarto. Fingí dormir mientras la señora entró a ver cómo estaba. Esa noche me dio el té como todas las noches. Al igual que el día anterior, lo tiré en la tierra de la planta, que ya estaba muerta. Traté de fingir normalidad, pero no podía. La señora notó mi nerviosismo, pero le convencí de que solo estaba cansada. Esa noche no pude dormir. Algo raro estaba pasando en esa casa. Yo me tenía que ir lo más pronto posible. Me quedaban muchos días antes de mi siguiente descanso. Tenía que irme antes si quería seguir con vida. Esa noche, como a las 2 de la mañana, me levanté al baño. No había pegado el ojo.
Estaba alerta a cualquier cosa que pudiera pasar. Al regresar del baño, vi por la ventana hacia el patio y vi a una anciana desnuda caminando en el jardín. Yo me escondí detrás de las cortinas y solo uno de mis ojos siguió mirando. La anciana se arrodilló y alzó sus manos al aire, para luego caminar en 4 patas y correr hacia un árbol grande e increíblemente lo trepó como si de un animal se tratara y se perdió entre el follaje. Yo me arrastré hacia mi cama y me tapé con las cobijas. De repente escuché pasos que venían hacia mi cuarto. Yo estaba temblando y llorando. Los pasos se detuvieron. Escuché como si olfatearan y luego se marchó. Yo me puse a rezar. Recordé que mi mamá me había dado la medallita y la saqué de mi morral y la apreté en mis manos. Y comencé a rezar, pidiendo a Dios ayuda. El sueño me venció y me quedé dormida por un momento. Cuando desperté ya era de mañana. El sol entraba por mi ventana. Me levanté, ya me sentía un poco mejor. Decidí irme de esa casa. Busqué a la señora para decirle que me iría, pero no estaba en la casa. Empaqué mis pocas pertenencias y decidí irme de esa casa sin avisar. Ya casi para salir recordé a ese señor. No podía dejarlo en ese lugar, pero no podía entretenerme. Esa señora podía regresar en cualquier momento. Decidí ayudarlo. Entré a su cuarto usando el balcón y lo encontré al igual que la vez anterior sufriendo por eso que tenía debajo de la lengua. Busqué algo para sacarle esa cosa. Recordé que en mi morral traía unas pinzas para sacar cejas y las busqué. El señor abrió la boca y yo con todo el asco y miedo del mundo traté de agarrar esa cosa con las pinzas, pero era muy baboso y resbaloso. Encontré una de sus patas, la tomé y le estiré hasta que éste se soltó, dejando detrás un charco de sangre. Después de un momento el señor recuperó el movimiento y el habla y se quedó sentado en la cama con la mirada fija en el animal que le saqué de debajo de la lengua, que se retorcía en el suelo, dejando ver unas patas con garras afiladas, una enorme boca llena de dientes pequeños. Era como un sapo, pero no era un sapo. En mi pueblo se dan mucho y no se parecía en nada. Del lomo arrojaba una sustancia blanca asquerosa. El señor me dio las gracias. Yo le dije que debía irme. En eso escucho el auto de la señora. Me fui a esconder. Era tarde. Ya no podría irme. Desde mi cuarto escuché cuando la señora entró a su habitación. Luego los gritos de lo que parecía ser una pelea entre el señor y ella. Solo escuché cosas que se rompían, unos gruñidos como de un perro y el señor gritando, «¡Maldita bruja!». Yo aproveché para salir de la casa. Al pasar por la habitación vi a una anciana decrépita arrastrándose por el suelo, mientras el señor la tomaba de los cabellos y la arrastraba. Yo me quedé paralizada sin saber qué hacer. El señor me dijo que llamara a la policía. Tomé el teléfono y llamé a emergencias. Después de media hora la policía llegó. Fui a abrir la puerta. Al llegar al cuarto del señor nos lo encontramos casi inconsciente. La bruja ya no estaba. La policía la buscó por toda la casa, pero jamás la encontraron. Escuché decir que el señor, cuando rindió su declaración, que esa bruja lo tenía secuestrado, que la anciana llegó haciéndose pasar por una sirvienta y la contrató para que fuera la cocinera. Pero el señor comenzó a sentirse débil y cayó en cama. Ya no se pudo levantar. Luego le puso ese animal debajo de la lengua, paralizándolo por completo. La bruja tomó el control de la casa y de su fortuna. El señor aseguró que la bruja asesinó al jardinero y lo enterró en el jardín, ya que trató de defender al patrón. El señor me dio las gracias por haberlo salvado y me dio una gran cantidad de dinero. Regresé a mi pueblo, recuperé la buena salud, puse un negocio con el dinero y me fue bastante bien. Me casé, no pude tener hijos, mi matriz se dañó por el té que me dio esa bruja. No supe qué pasó después con el señor. Espero que esa bruja no haya vuelto a terminar lo que empezó, porque luego me dijo mi tía que volvió a salir en el periódico que solicitaban muchachas jóvenes para trabajar. Esa bruja me robaba mi juventud, por eso me daba parálisis del sueño y estaba débil. Chupaba toda mi energía y se podía ver joven. No sé si solo era una ilusión o de verdad cambiaba de vieja a joven. Esa experiencia nunca se me va a olvidar y no sé por qué sospecho que la bruja regresó después para terminar lo que empezó
a la casa de mi expatrón.